En Morelia, la ciudad donde nací en el centro de Michoacán, el sábado estaba nublado por la tarde. La llegada de la primavera apenas se dejaba sentir. Sin embargo, el viento aún llevaba consigo la frescura húmeda de las precipitaciones anteriores. Hacía 2 años que residía en solitario en una vivienda antigua de muros de adobe y ventanas enmarcadas con madera que chirriaban con la brisa. Ese día, la luz del pasillo del segundo piso comenzó a titilar nuevamente cada vez que se encendía el calefactor. Estaba cansada hasta la médula. Diversos técnicos en electricidad habían visitado el lugar, todos con prisa, todos esquivando. Doña Chayo, mi vecina, fue quien me sugirió a otra persona, es joven pero competente. Me aseguró que no me abandonaría como los otros. Fue de esta manera que me encontré con Sebastián. Al verlo cruzar el portón de madera tras abrir la verja del jardín, me quedé totalmente sin habla. De estatura elevada, con una constitución robusta, luciendo unos vaqueros desgastados y una camiseta oscura que resaltaba su espalda ancha. Tenía una tez bronceada, una barba corta y el pelo un poco ondulado, desordenado como si hubiera llegado corriendo. Tenía alrededor de 30 años, quizás un poco más joven. Los ojos, de un tono café intenso, brillaban con una chispa traviesa. ¿Tienes dificultades con la iluminación? Mientras se despojaba de la chaqueta, formuló la pregunta. Emitía un tono profundo y tranquilo, como si cada palabra desprendiera una sensación cálida. Asentí en silencio, percibiendo cómo mis mejillas adquirían un tono sonrosado. Vestía un delicado vestido de algodón suave en tono durazno, el cual se ceñía a mi cintura con un fino lazo. En mis pies, llevo puestas unas medias que me encantan con un bonito diseño de gatitos que llegan hasta las rodillas. En un instante inesperado, percibí el roce de la tela del vestido en mis caderas, y me reproché por ser consciente de ello en ese preciso momento. Sebastián observó el techo del corredor y susurró, parece que debo acceder al espacio sobre el techo, ¿es posible? Sí, aunque es angosto. Ante la posibilidad de que tengas dificultades, bromeé diciendo que llamaría a Protección Civil. Una sonrisa se dibujó en su rostro y logró calmar mis nervios. De acuerdo, pero si me veo en apuros, la responsabilidad será tuya, expresó al tiempo que extendía la escalera y se disponía a ascender. Permanecí en la parte inferior, sin intención de hacerlo, mientras observaba cómo la camiseta se ajustaba a su espalda con cada movimiento. La naturalidad que poseía resultaba hipnótica, al igual que su poderosa serenidad. Enseguida, su figura se perdió tras la trampilla, dejando únicamente los sonidos tenues de la madera crujir y las herramientas chocar. ¿Cómo va todo por ahí arriba? Pregunté entre risas. De momento sí, pero si me esfumo, conviérteme en un altar, dijo bromeando. Nos divertimos riendo en compañía. Mientras observaba su labor, me maravillaba pensando en sus brazos sujetando cables y en sus hábiles manos manejando herramientas. Pasados unos minutos, apareció, con el cabello alborotado y la frente manchada de polvo, pero conservando su encantadora sonrisa. He comprobado. Aunque tu instalación es antigua, me parece que logré repararla. Demos una oportunidad. Descendió lentamente por los escalones. Al llegar al final, su mano apenas rozó mi hombro, y sentí un calor intenso recorrer mi piel, como si estuviera en llamas. Me dirigí al interruptor, lo activé y la luz se iluminó de forma constante, sin titilar. ¡Qué habilidoso eres!, exclamé, aplaudiendo con entusiasmo. Rió antes de recoger sus pertenencias con calma, como si le costara despedirse. Dirigió la mirada hacia mí y extrajo su teléfono móvil. En caso de que vuelva a presentar fallas o requieras asistencia adicional, no dudes en avisarme. Por favor, contáctame en este número personal que te proporciono. Agarré el teléfono sin reflexionar. Por un breve instante, nuestros dedos se rozaron. Su mano emanaba calor y transmitía seguridad. Expresé gratitud mientras intentaba disimular la vibración en mis palabras. Sebastián me hizo un gesto con el ojo. La mayoría de las situaciones son solucionables, sobre todo si trabajamos juntos. Se marchó, dejando a su paso el olor a madera, a jabón sin fragancia, a algo que resultaba conocido. Permanecí de pie, observando el número en mi pantalla, sintiendo mi corazón latir con fuerza. Tenía la sensación de que esto era solo el comienzo. Han transcurrido varios días desde ese atardecer. Trataba de mantenerme activa,
desempeñando labores en la librería del centro, conversaciones telefónicas con mi madre en Guadalajara y viendo series mientras cocinaba la cena. Cada vez que mi teléfono vibraba, mi corazón se aceleraba, a pesar de que nunca era él quien llamaba. Mientras estaba preparando té de canela una noche, la luz en la cocina empezó a parpadear y luego se apagó de repente. Examiné la caja de fusibles y todo se veía en orden. En ese momento, sin dudarlo, llamé a su teléfono. Mis manos temblaban. «Buenas», contestó al sonido que se repitió por segunda vez. «Hola, Sebastián, soy Catalina. La electricidad se ha ido de nuevo». «¿De nuevo? Tendrás que invitarme a tomar café esta vez, es broma. ¿Qué tal si optamos por un chocolate caliente en vez de café?» Hubo silencio. Después de eso, su risa delicada. «Necesito que me des unos 20 minutos». Observé mi reflejo en el espejo del corredor. Desaté mi melena, me coloqué un suéter largo tejido en tono azul que apenas llegaba a mis muslos y volví a calzarme los calcetines con estampado de gatitos. Mi corazón latía desbocado, sin embargo, hice un esfuerzo por tranquilizarme. Solamente se trató de una inspección técnica, ¿correcto? Al abrir la puerta, llevaba puesta una chaqueta fina y una camiseta gris ceñida. La luz de su sonrisa brillaba más que la lámpara averiada. Con la linterna en alto, mencionó haber traído iluminación. Contesté señalando la taza de chocolate caliente. ¿Y este para mí? Sebastián inspeccionó las tomas de corriente, los cables y el panel eléctrico. Mostraba confianza en sus movimientos, y de vez en cuando, echaba un vistazo rápido hacia atrás. Trataba de comportarme con naturalidad, aunque notaba cómo el sonrojo me invadía el rostro. «Todo se ve en orden», expresó con una sonrisa pícara que seguramente su intención era volver a encontrarse contigo, mientras se dirigía hacia la cocina. Respondí con un gesto de duda, apretando mi labio involuntariamente. Tomamos asiento en la diminuta mesa cerca de la ventana. El fresco viento ingresaba llevando consigo el olor de los árboles empapados. Le ofrecí la taza. Al cogerla, sus dedos se encontraron con los míos, un pequeño gesto que causa un gran impacto. Al mirarme, comentó sobre tus manos, tan delicadas, como las de alguien que redacta versos o atiende a las plantas. «Nada más que libros», contesté, entretenida. Permaneció en silencio por un instante, mirándome fijamente. Mostraban una calidez mayor en esta ocasión, con una intensidad renovada. «¿Siempre luces tan hermosa cuando estás en casa?», inquirió, haciendo referencia a mi atuendo. Expresé con honestidad que disfruto estar bien, incluso si no hay nadie presente para presenciarlo. Sebastián se apoyó en el respaldo de la silla, dio un trago y susurró. «Estar sola en un sitio como este no es recomendable. Para alguien de tu vitalidad, este lugar resulta excesivamente tranquilo». Me encontraba indeciso sobre cuál sería la mejor contestación. Tras ese momento, el silencio que se instauró no resultó embarazoso, sino lleno de una cualidad indescriptible para nosotros. En un instante, soltó la taza, se inclinó hacia mí y con la punta de los dedos, me acarició delicadamente la muñeca, ascendiendo ligeramente hasta el pliegue del codo. Se trató de un contacto delicado, pero cargado de energía. Como si cada fibra nerviosa reaccionara ante su contacto. «Vero, posees algo único», murmuró. «Desconozco su naturaleza, pero deseo continuar explorándolo». Me quedé sin palabras para responder. En ese momento, percibí cómo el transcurrir de los minutos se congelaba. No continuó avanzando. No ha violado ninguna norma. Tomó mi mano entre las suyas y la mantuvo en silencio. Al partir esa noche, permanecí de pie en la entrada, contemplando cómo su silueta se distanciaba en la tenue iluminación de la calle. Mi corazón me indicaba que lo que estaba surgiendo no era algo temporal. Tras esa noche, algo se transformó en nuestra relación. Aunque no nos comunicábamos diariamente, cuando lo hacíamos, cada palabra parecía llevar consigo un significado más profundo. No se trataba de una relación formal, ni siquiera de un romance, pero existía algo que nos acercaba cada vez más. Al salir de la jornada laboral, me topé con un mensaje tuyo. ¿Tienes algún compromiso para esta noche? ¿Existe algún sitio encantado que pueda visitar? No vacilé. Contesté de forma directa con un breve indícame el lugar y la hora. Opté por un suéter de lana en tono crema, ligero y con escote abierto que mostraba sutilmente mi clavícula,
unos vaqueros ceñidos y unas botas marrones con detalles florales. Me cubrí con una bufanda larga en colores naturales y me hice una coleta baja con el pelo. Antes de partir, me observé en el espejo. Yo era, pero también existía otra versión de mí, una que deseaba que él observara. Sebastián arribó en su antiguo vehículo, el cual mantenía en buen estado. Al abrir la puerta del asiento del acompañante, sus ojos me miraron con una ternura silenciosa mientras observaban mi presencia. Sin más, expresó lo hermosa que estabas. Llegamos a las afueras urbanas, recorriendo una carretera que estaba rodeada de extensos campos. Los últimos rayos del sol descendían, iluminando todo con un resplandor dorado. Al final, tomó un camino de tierra que nos condujo a un pequeño punto de observación con vistas a un valle lleno de plantas de agave y flores silvestres. Al descender del vehículo, me contó que solía venir aquí de pequeño con mi abuelo. Me enseñaba a callar para poder escuchar los susurros de la naturaleza. Tomamos asiento sobre una manta que él había llevado consigo. Aunque no estaba previsto, llevaba consigo una pequeña bolsa con bollería, termos de chocolate y 2 tazas metálicas que tintineaban con la brisa. Resultaba simple, pero impecable. El viento jugueteaba con mi pañuelo, y Sebastián se aproximó para ajustarlo adecuadamente. Me pidió que no me enfriara mientras sus dedos acariciaban con suavidad mi cuello, provocando que cerrara los ojos brevemente. Conversamos sobre nuestras épocas de niñez, las cosas que nos causaban dolor, y las metas que anhelábamos. A pesar de que hubo momentos serios, algunas realidades eran difíciles de aceptar. Sin embargo, siempre hallé comprensión en su mirada. Cuando el sol se escondía en el horizonte, nuestras manos se encontraron de forma espontánea. Descansé mi cabeza en su hombro. Permaneció inmóvil, limitándose a rodearme con su brazo por detrás. En un instante, sus dedos se movieron suavemente hacia la parte posterior de mi cuello. No se trató de una acción de índole sexual. Resultó ser un momento muy personal y especial, como si estuviera explorando una parte de mi ser que permanecía inexplorada hasta entonces. Un pequeño gusto secreto que desconocía, la sensación de la piel detrás de la oreja al contacto, la cercanía del aliento cálido. Mi cuerpo respondió como si tuviera conocimiento de algo que mi mente aún no estaba lista para aceptar. Murmuró en voz baja el nombre Vero. Tu silencio y tu autenticidad me fascinan. Como si el planeta tuviera tiempo para aguardar. Alcé la mirada. Durante un instante, creí que me daría un beso, pero no ocurrió. Apenas acarició mi mejilla con la parte de atrás de su mano, de forma pausada, y se quedó observándome fijamente. Prefiero que no te sientas presionado, añadió. Sin embargo, es importante que entiendas que si decides irte, me encargaré de protegerte de todas las maneras que conozco. Las palabras que pronunció quedaron suspendidas en el ambiente como una fragancia agradable. Al regresar a casa esa noche, me fui a la cama con la bufanda puesta en mi cuello. Poseía su fragancia, su temperatura. Me acurruqué junto a ella mientras una amplia sonrisa iluminaba mi rostro, una expresión que desconocía hasta ese momento. En las semanas que siguieron, se experimentó una combinación ideal entre la cotidianidad y la satisfacción controlada. Sebastián solía aparecer en mi casa algunas tardes sin previo aviso, con excusas sencillas como revisar un enchufe, asistirme con la estufa o traerme un foco LED nuevo. Aunque aparentaba normalidad, en mi interior, cada encuentro era como una brisa intensa. Un viernes por la tarde, la lluvia sorprendió al empezar a caer de repente. En mi hogar, llevaba puesta una camiseta larga de color azul marino hecha de algodón que llegaba hasta la mitad de mis muslos, y medias anchas adornadas con borlas blancas. El ruido de los relámpagos resultaba calmante. Mientras me encontraba en el sofá con un libro, escuché el timbre de la puerta. Sebastián estaba completamente mojado, con la camiseta adherida al pecho y el cabello goteando agua. No podía permanecer en mi hogar, pensaba en ti, expresó con seriedad. Le ofrecí una toalla y en silencio lo conduje hacia la sala. Se despojó de la camiseta, dejando al descubierto un torso marcado y atlético, con pequeñas gotas resbalando por su piel. Experimenté un breve instante de pausa en mi respiración. ¿Te apetece algo que esté caliente?, interrogué con la intención de transmitir calma. Sin siquiera dirigirme la mirada, contestó mientras se secaba el pelo. Hice una taza de chocolate caliente y regresé a la sala. Ya se encontraba en el sofá, vestido únicamente con unos pantalones deportivos de color oscuro. Tomé asiento a su lado y un pesado silencio llenó el ambiente. Mis dedos se entretenían con la taza. Acto seguido,
Sebastián cogió el objeto de mis manos y lo colocó sobre la mesa. Vero se aproximó, murmurando en voz baja. Existen situaciones que ya no puedo simular. Su mano agarró mi pantorrilla a través de la suave tela de la media. Con suavidad, recorrió su piel con los dedos trazando los caminos hasta llegar al extremo. Permanecí inmóvil. Se trató de un acto lleno de significado y cariño. No podía apartar la mirada de mis ojos. Siempre me ha gustado mucho esto, expresó, mostrando una sonrisa mientras acariciaba suavemente mi tobillo con los dedos. ¿Medias largas?, murmuré con una leve sonrisa en los labios. ¿Cómo las empleas? Actúas como si desconocieras la influencia que ejerces. Su tono áspero, sin caer en lo ordinario, me dejó sin palabras. El beso no ocurrió. Con solo su frente descansando sobre la mía y sus manos tibias envolviendo las mías. Por un breve momento, el mundo se esfumó. Solo se encontraba la piel, el aroma de la lluvia y el chocolate, y la delicada tela de mis medias. Permanecimos en esa situación, inmersos en algo sin denominación pero con una fuerza que aumentaba a diario. No había necesidad de apresurarse. La profundidad era impresionante. Antes de partir, me arropó con una manta y me dio un beso en la frente. Haré todo lo posible para permanecer aquí, ¿entiendes? No contesté. Una noche, los dos nos encontrábamos junto a la hoguera, arropados con una cobija. Vestía una larga camisa blanca de lino que llegaba hasta la mitad de mi muslo, con los primeros botones desabrochados dejando entrever sutilmente mi cuello y luciendo una fina cadena con un colgante. Él, con su antigua sudadera que solía encantarme abrazar, entretenía mis dedos mientras conversábamos sin rumbo. ¿Tienes idea de cuál es mi mayor temor?, expresé sin dirigirle la mirada. ¿Cómo? Que todo esto llegue a su fin. Sebastián guardó silencio. Después me dio un apretón de manos. En el día de hoy, me propusieron un empleo en Veracruz. Comenzará dentro de 15 días. Experimenté cómo la tierra se desvanecía debajo de mí. Mientras la chimenea hacía ruido, lo único que percibía era el palpitar en mis sienes. ¿Tienes planes de marcharte?, inquirí en voz suave. Tomó una profunda bocanada de aire. Me resulta desconocido. Es una excelente ocasión. Sin duda, estar contigo es lo más positivo que me ha sucedido en mucho tiempo. Desperté y me dirigí hacia la ventana. En el exterior, los árboles se balanceaban al compás del viento, sin percatarse del seísmo que experimentaba en su interior. Se aproximó desde atrás. Con suavidad, sus manos rodearon mi cintura mientras inclinaba la cabeza apoyándola en mi nuca. Elevó sus dedos sobre la suave tela de la camisa, rozando ligeramente mi espalda. Experimenté la reacción de mi cuerpo, no por deseo, sino por el temor de perderlo. De ser tu deseo que me quede, lo haré en un susurro. Volteé con calma y me topé con su mirada. Era su gran amor. Ya me lo imaginaba. Sin embargo, era consciente de que no podía sujetarlo con compromisos llenos de miedo. Le indiqué con esfuerzo que siguiera su instinto. Estaré bien. Si esta situación es verdadera, el paso del tiempo no podrá destruirla. Sebastián se pasó la lengua por los labios, desvió la mirada y después me envolvió en un abrazo intenso. Como si no tuviera intención de dejarme ir jamás. Esa noche compartimos la cama, abrazados y vestidos, sin intercambiar ni una sola palabra adicional. Solo contacto directo, respiraciones en armonía, como si de esa manera nuestros destinos pudieran unirse. Algunos días más tarde, lo llevé a la terminal de trenes. Recibí su sudadera como un gesto simbólico. Entregué mi pañuelo, el que llevaba durante nuestra excursión por el campo. Voy a ir a buscarte. Antes de abordar el autobús, me dijo que no importaba cuándo, y partió. Mientras el automóvil se perdía entre las calles, sentía como el viento azotaba mi cara. Me encuentro sin compañía, sin embargo, no está desocupada. Al conocer que el relato aún no había concluido, continuó adelante.